Reverse Inc., tu barbería y tatú estudio. Víctor Service, especialistas en electricidad y plomería. Yesas Nails, el centro estético para el cuidado de tus manos. P&G Vidrios Automotrices, distribución e instalación de toda clase de vidrios para tu vehículo. Vinilos Real Publicidad, vinilos decorativos, grabs o rotulación vehicular. Mima Repostería, ¡qué riquicura! Todos ellos hacen posible Venezolanos Internacionales, la otra cara de la migración venezolana. Familia de venezolanos internacionales, qué privilegio poder nuevamente contar con ustedes, poder tener su atención. Ustedes saben que para mí no hay nada más importante y más valioso que el tiempo que ustedes me regalan noche a noche, todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Tiempo que yo atesoro, tiempo que valoro y tiempo que siempre les agradezco. El día de hoy un episodio súper especial. Yo a veces mido el alcance que tiene Venezolanos Internacionales en el mundo y créanme que estoy contentísimo porque ya Venezolanos Internacionales llegó a Alemania. Ya les voy a decir de qué se trata. Hemos tocado varios países del continente americano, hemos tocado países de Europa y ya estamos en Alemania porque la invitada de la noche de hoy, una invitada que en lo particular admiro y respeto mucho, he visto su contenido en redes sociales. La verdad que es que muy poco hemos interactuado. Ustedes saben que por lo general yo me reservo el conocer la historia y la vida de los invitados hasta el momento de la entrevista porque creo también en el factor wow. Porque no, ustedes saben que aquí nada es, todo es espontáneo, todo es muy natural y muy orgánico. El día de hoy vamos a conversar y vamos a tener la visita de María Gabriela Rodríguez Bello. Ella es una venezolana que ha traspasado fronteras, que no solamente el hecho de emigrar la hace un factor preponderante dentro de este proyecto, sino también el mensaje que tiene intrínseco que ella va a compartir con nosotros la noche de hoy y que creo que definitivamente es una voz que tiene que traspasar, seguir traspasando fronteras, como lo está haciendo ahora con sus redes sociales, activísima dentro de las redes sociales, con mensajes motivacionales, reflexivos y con una interacción bastante extraordinaria. No, y no crean que estoy adulándola porque de verdad que definitivamente creo que me quedo corto con las palabras, con lo que acabo de decir de ella. Pero creo que definitivamente la presentación está de más. Quiero que ella misma pueda presentarse, señores. Bueno, familia de venezolanos internacionales, yo quiero la noche de hoy invitar y darle la bienvenida a María Gabriela Rodríguez Bello. Gracias, María Gabriela. Bendiciones. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis vos? Para que entremos en calor y en Maracaibo, en Zulia, en Venezuela, en fin. Yo me siento muy bien y sobre todas las cosas súper agradecida de tu invitación, Guillermo, que siento que bueno, todas las cosas que suceden en la vida no suceden por casualidad. Y por alguna razón, en alguno de los videos que grabé, que se viralizó, pues creo que en ese algoritmo de gente caíste. Y bueno, algo te debe haber enganchado e hicimos contacto y de manera que estoy hoy súper contenta, feliz, agradecida y bueno, y con todo el amor del mundo, compartir contigo y con todos tus seguidores un buen rato ameno, lleno de venezolanidad, pero sobre todas las cosas lleno de positivismo y del sí se puede. Bueno, definitivamente es así. ¿Me estás escuchando sin problema? Perfectamente. Perfecto. Yo creo que, bueno, el que conoce de venezolanos internacionales sabe que hay una pregunta obligada y esa pregunta es para todos los que estén conectados en este momento a venezolanos internacionales. ¿Quién es María Rodríguez Bello? Mira,
Tú sabes que esa es una pregunta bien particular, ¿no? Porque hay diferentes formas de contestarla. Pero si yo te pudiera definir quizás en una frase quién es María Gabriela Rodríguez Bello, te pudiera decir que es una soñadora avasallantemente indetenible. Te pudiera decir que soy una orgullosísima venezolana, mamá de 3 bebas, de 3 hijas, de 3 bellezas tropicales que les corre la sangre latina, aunque estemos aquí en Alemania. Soy médico de profesión, cantante profesional con mi alma. Es que creo que es una de las cosas que hago con, con el mayor amor de mi vida. Siempre digo que soy una músico que está prestada a la medicina, porque la música corre por mi sangre. Pero sobre todas las cosas, y hablándolo en nuestro argot venezolano, creo que soy una tipa pa'lante. Eso es lo que más me define. Yo creo que No esa es una de las particularidades, y disculpa que te haya interrumpido, creo que es una particularidad de la mujer venezolana. La mujer venezolana no se queda en los laureles llorando, definitivamente. simplemente de la forma que se le mida la vida, de esa forma se yergue y va para adelante. Y te voy a decir una cosa, en estos días yo colgué en mi página de TikTok, colgué un video también dándole un mérito a esos hombres que también son echados para adelante y que son merecedores de un aplauso y de un bravo. Sobre todo porque nosotros estamos acostumbrados, lo digo en la cultura latina, ¿no? Aunque yo creo que es mundial, pero estamos acostumbrados siempre a generalizar y decir que es que no vale, es que los hombres son mujeriegos, todos los hombres son iguales, los hombres esto, no. Y resulta que si nosotros nos detenemos y somos verdaderamente objetivos, te das cuenta que hay, estoy segura que tú eres uno de ellos, hombres valiosísimos, hombres a quienes la vida les ha obligado, porque les ha tocado por las circunstancias de la vida, les ha obligado a ser mamá y papá también, hombres que todos los días salen y se la juegan el todo por una familia, por sus hijos, por su mamá, por sus hermanas, en fin. Entonces, yo creo que en general, y yo lo veo muchísimo ahora que estoy del otro lado del mundo, yo creo que en general el latino, la cultura con la que el latino se levanta y crece, es la cultura del echar para adelante, del darle el todo por el todo y uno no está esperando que le regalen o que le den, sino uno más bien está pensando es de qué manera puedo producir, qué tanto puedo hacer para trabajar, etcétera. Y es una de las cosas más valiosas que tiene el latino. El latino de verdad, y en este caso que estamos hablando de los venezolanos, pues de los venezolanos que de verdad nos dejan bien parados y bien representados, no importa dónde estén. Wow, definitivamente yo vi ese video y de verdad me identifiqué, porque ¿qué sucede, no? Y bueno, y no se trata del tema de hoy, hablando sobre lo que es el feminismo, ¿no? Lamentablemente el feminismo pasó de ser una lucha por la equidad y la igualdad de los derechos de las mujeres, sino que pasó a ser una lucha del hombre contra la mujer, o sea, por Sí, la sí. típica guerra de los sexos. Exactamente, exacto. Entonces, Con la que yo no estoy de acuerdo porque yo siento que el hombre tiene sus fortalezas y sus debilidades y la mujer tiene sus fortalezas y sus debilidades. Ni el hombre se mete en el terreno de la mujer, ni la mujer en el terreno del hombre, sino yo creo que simplemente lo que tenemos es que fusionar fortalezas y darle. ¿Me explico? O sea, total. yo no estoy ni a favor ni en contra de uno. Yo lo que siento es que somos seres humanos que estamos en este planeta, que por alguna razón, respetando las creencias de cada quien, estamos aquí en este espacio terrenal y que hay que echarle para adelante a como dé lugar. Y de hecho, una de mis frases preferidas que siempre o por lo general dejo al final de mis videos es, sí se puede, claro que se puede. Y Definitivamente. sí, 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 definitivamente, y esa es una de las premisas de mi vida. María Gabriela, ¿oriunda de qué parte de Venezuela? Soy caraqueñita Ajá. por los 4 polos cardinales. ¿De Soy qué parte de Caracas? mira, yo nací en la parroquia Santa Teresa. Nací en una clínica que ya no existe, imagínate, yo tengo 50 años, hace un montón de años atrás, en una clínica que se llamaba Guevara Núñez.
en la parroquia Santa Teresa. Allí nací yo. Y luego mi primera infancia la viví en Palo Verde. Cuando estaba Claro. comenzando Palo Verde, yo viví exactamente en el edificio Guanare, que está al frente del centro comercial Palo Verde. Me imagino que el centro comercial todavía está allí. Bueno, allí transcurrí mi primera parte de la infancia y luego nos mudamos y hasta que me mudé al estado de Aragua, viví toda la vida en el Paraíso, exactamente delante del zoológico El Pinar y nosotros siempre nos reíamos porque tú te asomabas por la ventana de mi cuarto y veías las dantas y te asomabas por el cuarto de mi hermano y veías el tigre mariposa y te asomabas por la ventana del cuarto de mi mamá y veías donde tenían a todos los pájaros y tal. Así fue mi infancia, adolescencia en el Paraíso. Y luego, cuando yo tenía, estamos hablando del año 97, yo era veintipicona, ya yo había comenzado a estudiar medicina, nos mudamos al estado de Aragua y viví en la ciudad de Cagua hasta que me vine para Alemania. Wow. Bueno, conociste parte de Venezuela. Conocí parte de Venezuela, pero supieras que me falta. Por ejemplo, el Salto Ángel, que hoy en día, bueno, tantos influencers van y gente, y nuestros venezolanos que están afuera, pero que vuelven, etcétera, y conocen el Salto Ángel, esa es una de las cosas, de las tareas pendientes en el checklist. Es una de las cosas que tengo pendiente, porque estando en Venezuela, pues nunca fui. Evidentemente conozco varios estados, pero el Salto Ángel, por ejemplo, que es una de las cosas que más nos enorgullece a nosotros los venezolanos, bueno, me falta por conocer, pero está pendiente. Sí, yo creo que es tarea pendiente o asignatura pendiente, como la canción de Ricardo Arjona, que yo también tengo. De hecho, yo tengo un sueño, mi hijo recién cumple los 9 años. Yo tengo el sueño de que en algún momento yo manejaré con él motocicleta desde el Zulia hasta Canaima a conocer el Santo Ángel. Yo tengo ese proyecto. Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de lograr ese sueño Y lo con mi harás. hijo, porque bueno, soy entusiasta de las motocicletas, de las motos, y él tiene ciertos, de vez en cuando me dice, ay papi, mira este modelo de moto, y bueno, pero yo tengo ese sueño, yo quiero conocer el Salto Bueno, Ángel. y Y lo sí, harás, y lo ah, harás, y lo harás. Tú sabes que thank una you. de las cosas que yo he aprendido, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero tú sabes que una de las cosas que yo he aprendido con todo este tema de crecimiento y desarrollo personal que yo manejo en mis redes, cosa que antes no hacía, cosa que antes no sabía, e intento que la gente cada vez vaya conociendo y vaya desmenuzando esa magia que tenemos y que no lo utilizamos, es que todo lo que tú deseas realmente, por supuesto, con los pies puestos en la tierra, ¿no? No es que voy a desear, no sé, ser presidente de Estados Claro, Unidos. claro. Me explico, no cosas irreales, pero las cosas que realmente son reales y que son lógicas, que están dentro del marco de lo normal, por supuesto que se pueden lograr. Simplemente tienes es que activar esa magia que tenemos todos los seres humanos, que es el sentir, el visualizar y darlo por hecho. Y pareciera, dicho así, pareciera, ah, esto es una vendehumo, eso lo dice todo el mundo y tal. Pero solamente pruébalo. Simplemente con que tú lo desees con el alma, eso se hace tangible, porque cuando lo deseas con el alma, todo lo que tiene que ver con eso y tu mente y toda tu energía está focalizada en ese deseo y la vida, el universo, Dios, como cada quien lo quiera llamar, va tejiendo el camino hasta que llegues a ese objetivo. Así que irás en moto con tu hijo. Así va a ser. Eso es básicamente, palabras más, palabras menos, lo que llama la teoría o la ley de la atracción. Indudable. Sencillamente tener esa capacidad de visualizar. De hecho, yo tenía por aquí, es más, no la veo en el escritorio, Ujú. un pensamiento de John Maxwell Ajá. que decía, si mal no recuerdo, todo lo que intensamente se desee, entusiastamente se procure, inevitablemente tiene que suceder. Palabras Es, más, palabras menos es, de esa es gran figura. Ahora, oriunda entonces de Caracas, ¿en qué correcto. año decide María Gabriela migrar a Alemania? Mira, yo emigré en el año 2017. Yo llegué a Alemania exactamente el 3 de octubre del 2017, que de paso es un día de fiesta aquí en Alemania, porque se celebra precisamente el día en que
Alemania fue libre, entre comillas, en que se comienza, se tumba el muro, o sea, no es el día en que se tumba el muro, pero es el día como de la unificación de Alemania. Entonces, llegué aquí precisamente en un día de fiesta, un 3 de octubre del año 2017. Ujú. Gabriela, migrar a Alemania. Bueno, mira, hace ya un poco más de 6 años, ¿no? En aquel Sí, entonces yo tenía una vida normal como médico. Siempre lo he dicho ya en mis redes sociales. Yo soy médico, pero gracias a mi mamá, que era contador público y que le gustaba mucho el mundo de los negocios y de las inversiones, etcétera, yo crecí viendo ese ejemplo y tengo siempre ese gusanito del comercio dentro de mí, ¿no? Y entonces, bueno, yo trabajaba como médico, pero a la par también tenía algunos negocios que estaban o no relacionados con la medicina. correcto. Y llevaba una vida normal con mis 3 hijas y mi mamá y mi hermano, hasta que, bueno, un buen día pasaron cosas muy desagradables que me hicieron inclusive, fueron tan desagradables que me hicieron tomar esa decisión de abandonar mi país, porque llegó un momento en que incluso hasta la vida de mis hijas o mi vida propia estaba en peligro y dije, Wow, mira, ya va, aquí hay que tomar una decisión claro, porque chévere tener un estatus, chévere tener unos negocios, chévere todo, pero la vida no tiene precio claro. y muchísimo menos cuando se trata de tus hijos. Y bueno, lamentablemente hoy en día digo, he cambiado la palabra lamentable por afortunadamente creo que tomé la Claro. decisión en el momento justo, de la manera correcta y hoy en día, casi un poco más de 6 años, hoy en día todo lo que hemos vivido me lo corrobora. Y corrobora incluso lo que te dije muy al principio, que no hay nada por casualidad, no hay nada que sea casual, sino causal. Por alguna razón tuve que llegar aquí, a lo mejor tengo que cumplir una misión de este lado sin desligarme de mi Venezuela querida, que es mi país y que vive aquí, no está allá, vive aquí, pero tomé la decisión en ese momento, digamos, de una manera racional, en vista de todas las circunstancias que en un momento dado se fueron dando. Y pues nada, recuerdo que en ese momento mis hijas menores tenían 10 años, yo tengo 3 hijas, la mayor se lleva 11 años con las menores y las menores son gemelas. Las gemelas tenían 10 añitos, o sea que en ese momento ellas no podían, digamos, opinar mucho. Y Claro. me senté básicamente con mi mamá y mi hija mayor y les dije, mira, aquí tenemos solamente dos opciones. ¿Nos vamos o nos vamos? No había Sí, más, no había otra. no había otra. Y Ya. entonces, bueno, ahí sí comenzó, Guillermo, la difícil interrogante de decidir a dónde. Sobre todo cuando tú haces un viaje planificado o cuando tú viajas por una razón específica, qué sé yo, tramitaste una visa porque vas a hacer un estudio, tramitaste una visa porque conseguiste un trabajo y te vas. Esas son condiciones totalmente distintas a cuando tú tienes que huir prácticamente. Y en ese huir se te van sueños, se te van incluso cosas materiales que tenías toda una Claro, vida construyendo, se te va un nivel de vida bajo, poco, mediano, pero tu nivel, claro. se te va todo. Pero en ese momento, como te dije, lo que para mí lo que representó una prioridad fue la seguridad para mi familia. Y ayer precisamente le daba una charla a unos jóvenes alemanes que me invitaron, o sea, un instituto me invitó a dar una charla sobre lo que es el proceso de migración y mi experiencia como emigrante. Y ellos se reían y suena, y yo sé que cualquiera de las personas que está viendo este programa le va a parecer, bueno, alado de los pelos, como decimos los venezolanos, pero en aquel momento, cuando yo tomé la decisión a qué país emigrar, yo investigué, yo parecía un mapa mundi.
Yo investigué todos los países y mi mamá se reía de mí porque decía, ahí viene Mapamundi, hoy viene con Ecuador, mañana viene con Chile, pasado mañana viene con Puerto Rico. Me explico, porque yo buscaba, oye, pero ¿dónde, dónde? Porque yo sabía mi contexto, que las pequeñas no podían trabajar, que mi mamá estaba enferma, que la mayor no quería venirse a Europa, sino quería irse a Estados Unidos, pero yo decía, ¿cómo me voy a Estados Unidos? Donde Claro. no tengo muchas ayudas económicas, la única que va a poder trabajar soy yo para mantener un gentío, en fin, cada Claro. quien tiene un contexto, ¿no? Y entonces yo viré la vista para Europa y yo dije, si yo voy a dar este paso trascendental, no me voy a quedar en un país donde probablemente en un determinado tiempo quizás las condiciones económicas, políticas no sean las más favorables. Déjame emigrar a un país que esté sólido económicamente, políticamente y que me permita continuar. Y entonces en ese averiguar y averiguar, llego a establecer que Francia y Alemania eran las mejores opciones. Ya. Ahora, ¿cómo decido entre Francia y Alemania? Es lo que parece loco. Recuerdo que en aquel entonces, Guillermo, en aquel entonces yo tenía un gran amigo que tenía una agencia de viajes y yo lo llamo y le digo, hola fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? No sé qué broma, mira, necesito porfa 4 tickets. Ah, no, perfecto, María Gabriela, pero ¿a dónde? Mira, no sé. Me dice, ¿cómo? Le digo, no, no sé, pero, o sea, me estás mamando gallo, ¿no? Como decimos los venezolanos, me estás tomando el pelo. Le digo, no, 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 no estoy jugando, de verdad, necesito comprarle unos tickets, pero no sé a dónde, voy para tu oficina. Bueno, yo me imagino que aquel hombre diría, esta mujer se volvió loca, porque me llama para comprar unos tickets y no tiene ni la menor idea de a dónde va. Y recuerdo que me acompaña un amigo a esa agencia de viajes. Y cuando ya estamos frente al señor, al que tenía la agencia, me dice, ah, bueno, por fin, ¿a dónde es que te vas? Y le digo al otro amigo, le digo, ¿tienes una moneda? ¿En Y me serio? dice, no me digas que tú vas a decidir tu futuro, María Gabriela, y el futuro de tus hijas con una moneda. Y yo le digo, dame la moneda. Y me da la moneda. Y te lo juro, Guillermo, te lo puedo jurar por mi mamá, que hoy en día no está aquí, y mi hermano, que yo le dije, si sales cara, es Francia. O creo que fue escudo Francia, cara Alemania, ya no me acuerdo. Lo cierto del caso es que le doy a la moneda y rácata, la moneda cae del lado de Alemania y le digo al otro amigo, el que tenía la agencia de viaje, le digo, los tickets son para Alemania, imprímelos. Y me dijo, ¿en serio? Le dije, tan en serio como que me llamo María Gabriela Rodríguez Bello, imprime los 4 boletos. O Y sea, así llegamos a así Alemania. hace. ¡Wow! Así llegamos a Alemania. Así llegamos a Alemania. Suena loco, pero así fue. No, no, pero sí, sí, podría sonar loco, pero yo creo que era lo que Dios quería en su momento, quizás. Era lo que te iba a decir, Guillermo. Mira, ya yo había averiguado todas las condiciones, tanto de Francia como de Alemania, ¿no? Y te dije, Correcto. esa era dentro de todo lo que yo había visto, eran las 2 mejores opciones. Y en el momento que me toca comprar los boletos, yo tenía grandes dudas, porque uno lo dice rapidito y lo dice hoy en día, después de más de 6 años o casi 7 años, como lo quieras ver, uno lo ve y lo dice rapidito. Pero cuando tú estás en ese nanosegundo en el que tú tienes que comprar un boleto y te pasa esa película de lo que ha sido tu vida, lo que tienes, lo que vas a abandonar, lo que estás dejando, lo que te vas a enfrentar, las dudas, sí, no, etcétera. Mi hermano se quedaba en Venezuela, tenía yo como ese sentimiento de culpa encontrado de que me está Claro, llevando mi mamá y mi mamá está abandonando a mi hermano. Yo soy mamá y si a mí me tocara hacerlo, es duro tú abandonar un hijo. O claro, sea, no abandonarlo, pero sabes que te vas y no sabes cuándo lo vas a volver a ver. En fin, todas esas cosas que te pasan en un momento dado, en un segundo, por la mente. En ese momento, en mi gran espiritualidad y en la gran fe que tengo siempre y en esa conexión estupenda que tengo con Papá Dios, yo lo claro. único que sentí es que lo que saliera en esa moneda era lo que verdaderamente yo debía hacer, porque yo soy de las que piensa que la hoja del árbol no se mueve sin que Papá Dios lo diga, en mi Claro. creencia.
Claro. En mi espiritualidad, vuelvo a repetirte, ¿no? Quizás cualquiera que lo oye pensará que es Sí, una claro. locura, pero respetando las opiniones de cada quien, para mí eso fue importante y fue lo que me dio la tranquilidad de saber que aunque simbólicamente yo estaba decidiendo mi futuro con una moneda, sabía también que tenía la fortaleza para que en cualquiera de los dos lados donde cayéramos, yo iba a avanzar. Y así fue, y así es. Qué bonito, qué bonito. Wow, qué historia. Qué Sí, historia tan, así en es. el buen sentido de la palabra, tan loca. O sea, Tan una loca. moneda decidió, o sea, literalmente tu vida o tu futuro fue determinado por una moneda. Mira, ¿sabes qué Wow. lamento yo? ¿Sabes qué lamento yo? Que yo he debido guardar esa moneda. Y no lo pensé. Ver, para que sepáis. Sí. Sí, yo he debido guardar esa moneda y quizás ahorita te la estuviese enseñando aquí, mira, Guillermo, esta fue la moneda con la que yo decidí. Pero bueno, no lo pensé, no la tomé, no la guardé, pero bueno, así fue. Llego a Sí. Alemania a través de una moneda. Wow, qué historia. Esto tengo que editarlo yo y hacerlo como que el Sí, clip y fundamental de la historia. casi que puedes llamar el capítulo, decidí mi futuro con una moneda. Así se va a llamar. Así se va a llamar. Señores venezolanos internacionales, el capítulo de hoy se llama Decidí mi futuro por una moneda. Ahora, María Gabriela, ¿cómo fue esa llegada a un país, una nación, una cultura totalmente diferente? Una cultura que es casi que la antítesis o lo opuesto a lo que es Correcto. el caribeño. Pero antes de que me respondas esa pregunta, Ujú, ujú. ¿qué fue lo más difícil de salir de Venezuela, de emigrar? Dejar a mi hermano, sin duda, sin duda. Eh, Fíjate, yo, yo soy hija única del matrimonio, del único, no, mentira, del primer matrimonio de mi mamá, ¿no? Pero yo crecí sin mi papá. Mi mamá se casó, o sea, mi mamá y mi papá se casaron, se divorciaron, inclusive antes de que yo naciera. Y luego no volví a ver más a mi papá. Y yo crecí siempre con mi mamá y con mis bisabuelos, que esa es una historia de más interesante que en alguna otra oportunidad quizá te cuente o si nos da chance en este episodio te lo contaré. Lo cierto del caso es que 7 años después que mi mamá, que sí, bueno, ya se había divorciado mi papá, crezco yo y 7 años después mi mamá se vuelve a casar y nace mi hermano a pesar de que años después conozco a los hermanos que tenía por parte de papá, pero con quien yo me crié, con quien yo crecí, con quien jugué carritos y no carritos, etcétera, es con mi hermano. Y me dolió mucho, mucho porque mi hermano era, y digo era porque lamentablemente ya tampoco está en este plano terrenal, mi hermano, más que mi hermano, era como mi hijo. Y cuando nos toca despedirnos, si tú me preguntas, bueno, me lo acabas de preguntar, de hecho, lo más difícil de abandonar Venezuela, más allá del tema de mi terruño, de mis cosas, de lo material, de mis amigos, de mi espacio, de lo que era mío, pero no mío en el sentido Claro, de pertenencia, sino mi Venezuela, pues, y sí, claro, te entiendo. todo lo que eso encierra. Lo más difícil fue darle ese último abrazo a mi hermano. Y créeme que durante el tiempo, mi hermano murió hace un año y algunos meses. Y durante todo ese tiempo que yo he estado aquí en Alemania, siempre tuve la esperanza de que ese último abrazo que nos dimos fuese simplemente la mitad de un abrazo y que la otra mitad nos las íbamos a dar el día que yo volviera a Venezuela o que yo lo trajera a Alemania. Lamentablemente, por razones que tiene Papá Dios, bueno, no fue posible. Y ese 50% del abrazo queda pendiente en el checklist como el Salto Ángel Claro, solo que el Salto Ángel es un objetivo terrenal que probablemente puede tener un tiempo X y claro, solamente espero que ese 50% que tengo pendiente con mi hermano suceda en el tiempo correcto en el que mis hijas estén claro. muy grandes, desarrolladas y conozca yo nietos dentro de
algunos años, etcétera, o cuando papá Dios lo diga, y entonces él y yo nos daremos en aquel otro espacio, nos daremos ese 50% que quedó pendiente. Pero sin duda fue lo que más me dolió, Wow, definitivamente, wow. definitivamente. Yo creo que no me equivoqué. Pues, ustedes que nos están viendo en este momento, disculpen si no estamos leyendo los mensajes, pero es que definitivamente es una historia que ha pasado desde ser una moneda, quien determina el futuro Sí, de esta guerrera, de esta mujer. No te ha tocado fácil, como muchos venezolanos migrantes, no ha sido fácil ese proceso. no. Son muchas las cosas que se tienen que dejar atrás. Por lo menos yo, bueno, no soy migrante, actualmente estoy en Venezuela, Ujú. pero 2 de mis 4 hermanos son migrantes. Uno está en Chile, la otra está en Bogotá, Colombia. Y he vivido directamente lo que es el tema de separarse, ver a mi mamá, sentir la necesidad de abrazar a sus hermanos y puedo de alguna manera describir o sentir ese deseo, esa falta de ese último medio abrazo que en algún momento en la eternidad se van a poder dar. Eso sí. Pero volviendo a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo te recibe Alemania? ¿Cómo fue el bajarse del avión Ujú, o ujú. llegaste en tren? Pues cuando decidiste emigrar, No, ¿dónde estabas? Recordame, yo, ¿dónde estabas mira, cuando decidiste, o mejor dicho, la moneda decidió tu destino? bueno, esa agencia de viaje porque sé que esa persona también emigró. Esa agencia de viaje estaba en Maracay, ¿no? Y recuerdo que le vimos a la monedita, sale el lado que yo había decidido que era Alemania y le digo, imprime los 4 boletos para Alemania. Que sí, que no, imprímelos. ¿Estás segura? Como que me llamo María Gabriela Rodríguez Bello, imprímelos. Y bueno, pasamos ese episodio, nos fuimos, por supuesto que en el camino yo llamo a mi mamá y le digo, porque ella estaba, por supuesto, pendiente, y dijo, ¿qué es lo que va a decir esta mujer? ¿Para dónde nos vamos a ir después que nos tiene como el mapamundi? Y entonces la llamo y le digo, mamá, es Alemania, segurísima. Bueno, preparamos todo, por supuesto, ya teníamos fecha, etcétera, y bueno, eso fue muy particular la llegada a Alemania porque recuerdo que yo compro los boletos ese día y al día siguiente sale la noticia de que a partir del 1 de octubre del año 2017 comenzaba Panamá a solicitar la visa a los venezolanos para entrar a Panamá. Y ya yo había comprado boletos y mi boleto era Caracas, Panamá, hacíamos una escala en Panamá de 7 horas y luego de Panamá a Frankfurt, Frankfurt, Berlín. Bueno, yo voy a la embajada de Panamá, trato de que me tramiten el tema de la visa, etcétera. Claro, Bueno, fue muy complicado porque como fue una medida que salió de repente, y no sé si recuerdas que en esa época también había mucho éxodo de venezolanos hacia Panamá. correcto. Bueno, la Embajada de Panamá colocó como un servicio online para que la gente tramitara las citas. Yo traté de hacerlo, no pude, entonces me fue a la embajada personalmente. En fin, no pude conseguir nada. Y entonces empecé a preguntar y lo que me dijeron fue, como usted lo que va a estar es en tránsito, no hay problema, usted no necesita visa porque usted no se va a quedar en Panamá. Usted es un tránsito y agarra otro vuelo y se va. Bueno, chévere. Agarramos nosotros nuestras maletas, no sé qué broma, y llegamos a Maiquetía. Y cuando llegamos a Maiquetía, que estamos haciendo el check-in, el check-in, perdón, el checklist, estaba haciendo el check-in en la aerolínea, la chica ve las maletas y me dice, ¿su visa, por favor? Le digo, no, no tengo visa porque nosotros hacemos simplemente una escala. Sí, sí, pero es que no necesita visa si lleva solamente equipaje de mano, pero si usted lleva maletas así grandes que van por la banda, ¿sabe? Se necesita visa. Y yo, bueno, y entonces cuénteme qué Wow. podemos hacer, porque yo traté de hacer una cita en la embajada, no fue posible y tal. Me dice, bueno, lamentablemente tiene que dejar las maletas. Y yo, ¿qué? Wow. Y entonces, Guillermo, no me lo vas a creer. Yo siempre digo que yo soy una mujer que tiene historias increíbles, Sí, porque no, definitivamente, sin lugar a dudas. mira,
¿Tú sabes cómo terminamos en el aeropuerto? Honestamente, Ajá. cuando me dicen que no podíamos llevar la maleta porque solamente aceptaban era las La de bolsas de mano. mano, pues sí, las maletas de mano. Bueno, mira, tuve que negociar con una señora que limpiaba en los baños del aeropuerto de Maiquetía bolsas negras. Y entonces todo lo que teníamos en las maletas lo tuve que distribuir en bolsas negras de basura. Y Ajá. las maletas, yo creo que un señor que espero, no recuerdo, imagínate tú su nombre, no recuerdo la cara, pero espero que donde esté Dios lo bendiga. Yo creo que el señor me vio con unos ojos de tanta compasión que me vio tirada en el suelo, desarmando la maleta y metiendo como podía, empujado, doblado, todo en unas bolsas negras de basura, que el señor se me quedó viendo así y me dijo, usted no tiene a nadie en Caracas que yo le pueda subir sus maletas para que usted no las pierda. Y por supuesto tengo una tía que en ese momento trabajaba en Altamira y le digo, bueno, sí, tengo una tía, pero imagínese, estamos en Maiquetía, usted va a subir hasta allá, hasta Caracas, y va a llevar, no se preocupe, señora, para que no pierda sus maletas. Y bueno, y así fue, yo le dejé mis maletas al señor, el señor se tomó la tarea de manejar desde Maiquetía hasta Altamira y le llevó las maletas a mi tía, y yo pasé el control con mi mamá en silla de ruedas, porque ya mi mamá venía enferma, con las gemelas que tenían 10 años en ese entonces y un montón de bolsas de basura. Wow. Y así pasamos el control. Por supuesto, eso fue desastroso porque eran tantas cosas que las bolsas de basura se fueron rompiendo. Entonces yo caminaba, lavaba la silla de ruedas y se salía la ropa por los huequitos de la bolsa y las gemelas recogiendo las cosas y tal. Bueno, mira, ni hablar. Después llegamos a Panamá. En Panamá Ya va, pero antes de seguir, ¿qué pasaba? Y disculpa que te ataje, pasa que esta pregunta tengo que hacerla sí o sí. ¿Qué claro, pasaba por tu mente en ese momento ante tanta contrariedad, ante tantos problemas? Llegó un momento que María Gabriela quiso o pensó tirar la toalla. jamás, jamás. Te lo puedo responder de inmediato, jamás. Fíjate que cuando llegamos a Panamá y esperamos 7 horas, ya cuando estamos haciendo el check-in para montarnos en el avión para Frankfurt, tuvimos otro problema, que sería larguísimo aquí de contar, pero te lo puedo resumir en que tuve que volver a comprar 4 boletos, que en ese entonces, estamos hablando del 2017, me salieron otra vez en $2.500. Wow. Tuve que comprarlos en ese instante o perdíamos el vuelo a Frankfurt. Y Wow. recuerdo que el avión, ya los pasajeros habían entrado, la puerta donde estaba, donde teníamos que abordar, estaba lejísimo de la taquilla donde yo tuve que comprar los tickets. Y en la puerta de la banda donde ya caminas para montarte el avión, estaba mi mamá sentadita en la silla de ruedas con otras bolsas de basura, más otros bolsos que yo había logrado comprar en el aeropuerto de Panamá, para un poco o sea, deshacernos de las bolsas de basura y poner un poquito de orden en todo eso que nos había pasado en Maiquetía. Y recuerdo que yo compro los boletos y pegamos una carrera, mis hijas y yo, hasta la puerta y finalmente pudimos abordar el avión. Cuando abordamos el avión, cerraron puertas y el avión arrancó. Y nunca se me va a olvidar, nunca, que nos sentamos, que yo venía sudadísima de la carrera que metí desde la No taquilla del digo. avión y mi mamá me dice, las niñas estaban en el medio, las gemelas, y mi mamá estaba en un extremo y yo en el otro, ¿no? Y recuerdo clarito que mi mamá me dijo, en paz descanse, me dijo, o nos va a ir muy bien o nos va a ir muy mal, porque vaya que hemos tenido contratiempos para llegar. Wow, qué palabras. Y recuerdo igualito, con la misma claridad que le dije, nos va a ir exageradamente bien. Y ahí terminó ese comentario y nada, y arrancó el avión y nos fuimos. Y bueno, y aquí estamos después de más de 6 años, casi Casi 7. 7 años, de acuerdo. ¿Y cómo fue? Bajaron el avión, llegan a Alemania, un choque Llegamos cultural. Me imagino que eso es como estrellarse con un bus que viene a 700. a 1.000, que viene a 1.000. Mira, yo tuve la ventaja al principio que yo alquilé un apartamento a donde llegamos
para como que desestresarnos 15 días de todo lo que veníamos viviendo en Venezuela, sobre todo por mi mamá, que era la que en ese momento necesitaba más apoyo por salud y por todo, y por edad y por todas las cosas. Las chamas también tuvieron un choque, ¿no? De estar en el colegio y Claro, de repente, móntate allí, y ¿qué es esto? Y para allí, para acá, con 10 años tú no tienes mucha capacidad de análisis de sí, un montón claro. de. Y yo tuve la suerte que yo había alquilado previamente un apartamento donde estuve 15 días y en esos 15 días como que nos desestresamos, empezamos a salir a la calle y conocer más o menos cómo era la cosa, enfrentarnos a ese primer choque cultural que tienes con un país al que estás llegando de cero. O sea, yo siempre digo que uno no comienza de cero, ¿no? Porque indudablemente tú vienes aquí debajo del brazo con un paquete de experiencia y de vivencia que te permiten seguir, pero indudablemente es un comienzo. Y sí fue duro, como no, sobre todo porque en octubre ya estamos hablando de la temporada de invierno y nosotras no vinimos preparadas con ropa de invierno. Wow. Y el clima en Alemania no es amigable. Si hay algo que, con lo que Papá Dios no favoreció a este país, fue con el clima. Cuando aquí es frío, o sea, cuando es invierno, verdaderamente es Es el frío frío. que te cristaliza, yo creo que hasta el Wow. orine. Y cuando es verano que te provoca salir sin ropa a la calle porque es caliente, no es Maracaibo, es más que Maracaibo, ¿ves? Entonces, sí, fue duro por todo. Yo me vine con el nivel de inglés que yo tenía, que no era, digamos, nativo, no era nivel nativo inglés, pero me permitía defenderme, ¿no? Pero no tenía, o sea, uno en Venezuela tiene la concepción de que a donde tú vayas, el inglés siempre va a ser recibido. Y resulta que aquí hay zonas de Alemania en donde inclusive la gente sabiendo inglés no le gusta hablar en inglés. ¿Ves? Entonces, al principio mira, fue difícil, pero más difícil fue después. En Claro. esos 15 días salimos, conocimos, bueno, compramos chaquetas, tratamos de aclimatarnos dentro de lo que pudimos y dentro de la ignorancia de estar en un país con estaciones, Claro. y conocer un poquito, hurgar un poquito en el temperamento del alemán y ver cómo le entrábamos nosotros con esto latino con el que uno nace, cómo entrarle a esta gente. Y no fue nada fácil, para nada, para nada, para nada. Tienes que vencer muchos desafíos, Guillermo. Tienes que vencer, acuérdate que el que migra no por razones, digamos, programadas como estudio, Claro. matrimonio, trabajo, etcétera, sino el que migra por otras razones. Creo que el primer desafío que tiene que vencer o con el que tiene que caminar es el desafío emocional del desapego, del desarraigo, del de repente y pum, como que tú soñaste y caíste chupulún en otra realidad y en esa realidad la vida no se detiene porque tú llegaste. Alemania no se detuvo porque yo llegué con mi mamá y con mis hijas. Claro. Alemania estaba allí y yo fui la que tuve, o nosotras fuimos las que tuvimos que montarnos en los patines y darle a como fuese, que nos cayéramos, que nos estrelláramos, pero había que darle. Wow. Entonces, sí, no fue para nada fácil. Llegaste entonces a Alemania, bueno, alquilaste un apartamento. ¿Cuál fue ese primer empleo? Porque me imagino que no llegaste de turista, llegaste entonces a comenzar los primeros días de tu futura vida. ¿Cuál fue ese primer empleo que tuvo María Gabriela en Alemania? No, yo llegué, nosotros entramos, los venezolanos hasta Ujú. hoy no requieren visa para llegar a Alemania. Eso está en conversaciones, se está escuchando desde el año pasado que el gobierno está manejando por el gran éxodo de venezolanos que ha llegado a Alemania, están manejando la posibilidad de establecer visa. Pero en principio yo entré a Alemania como turista. Y como turista en cualquier parte del mundo, tú tienes la posibilidad de quedarte hasta 3 meses, sin Claro, problema, legalmente. Lo que pasa es que ya yo sabía que yo me iba a quedar y que iba a solicitar asilo político. Y claro. entonces lo que hice fue que
15 días, como te dije, nos desestresamos, dijimos, bueno, vamos a agarrar aquí como que fuerzas nuevamente, y conforme pasaron los 15 días, nosotros decidimos presentarnos para solicitar asilo. Y en el momento en que tú, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te entregas al sistema del asilo, ya el Estado alemán se hace completamente cargo de ti y transcurre un tiempo hasta que te otorgan el permiso para trabajar. Tú no puedes trabajar inmediatamente porque es parte del sistema. Ya, entiendo. Sí, yo pude trabajar, obviamente, una vez que me otorgaron el permiso de trabajo, pude trabajar toda vez que me dieron la decisión de mi asilo. Y recuerdo que mi primer trabajo fue muy cómico, bueno, cómico e interesante y particular, como las historias que ya te he contado, porque Me lo imagino. resulta que yo estaba haciendo un curso de alemán. Ya yo estaba, el mismo sistema hace que te pagan los cursos de alemán para que tú inmediatamente te vayas como integrando, ¿no? Con el idioma, con la sociedad, etc. Y recuerdo que yo estaba haciendo un curso de alemán en una ciudad que me quedaba a 1 hora de donde yo vivía y tenía que agarrar un bus, bueno, 1 hora hasta esa otra ciudad. Eso no lo decides tú, lo decide el instituto que se encarga de ti, ¿no? Y bueno, nada, como me quedaba 1 hora, yo tenía que estar siempre muy temprano en la parada donde yo agarraba el bus. Y resulta que en esa cotidianidad de ver todos los días a la misma gente, la misma parada, y de decir todos los buenos días, y de repente los primeros días, como es el alemán, no te dan ni los buenos días ni nada, pero es que la fuerza de la costumbre mueve montañas. Entonces, Claro. vernos todos los días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Resulta que en ese buenos días y buenos días, un buen día vengo yo de regreso del curso y en el mismo bus se monta una de las señoras que yo le daba los buenos días en la mañana y resulta que ese día coincidimos también en la tarde. Y Correcto. bueno, nos sonreímos, yo en ese entonces ya estaba chapoteando el alemán, por supuesto no hablaba bien, pero ya por lo menos podía comunicarme con errores, con horrorosidades gramaticales, pero yo podía comunicarme. Y entonces resulta que esa señora es profesora y trabajaba en un Wow. instituto, un instituto además que le cedía salas, aulas a gente que tenía para nosotros en Venezuela lo que serían emprendimientos y aquí en Alemania lo que serían, no sé, actividades diversas. Y entonces, hablando y hablando, ella me dice, oye, tú sabes que aquí hay alemanes que todos los años en verano viajan a España y quieren aprender español. ¿Por qué no le das clase? Y entonces yo le digo, pero es que yo no soy profesora. Y tal, no, pero es que lo que necesitan es hablar, aprender algunas cositas para poder comunicarse y tal. Y bueno, y da la casualidad que otra venezolana que está en otro estado y que yo había conocido en el proceso de asilo, me dice, fíjate cómo son todas las cosas que van convergiendo, aunque tú no las busques, por eso vuelvo a repetirte que no hay casualidad. Claro. Hablábamos un día por teléfono y me dice, oye, ¿sabes que estoy dando clases de español en un instituto? Y yo, ¿qué? Tú sabes que a mí me están diciendo lo mismo y tal. Y entonces comienza ella a aconsejarme, no, chica, mira, compra este libro y esto es lo que vas a hacer, ya yo tengo unos cuantos meses y tal. Y así comencé. Hablé otra vez con la señora que veía todos los días en la mañana dándole los buenos días y ella me llevó hasta ese instituto, hablamos en el instituto y me cedieron un aula donde yo comencé a dar clases de español y recuerdo que mi primera alumna fue una alemana que es bionalista y ella, así como tú quieres hacer con tu hijo en moto, esa señora se va todos los años en verano con su esposo en moto desde Alemania hasta España, todos los años. Y entonces ese fue mi primer trabajo. Recuerdo que yo decía, pero es que yo no sé ni cuánto cobrar. Y entonces la señora esta que me conectó, la que yo veía en las mañanas dándole los buenos días, me dijo, vas a cobrar 20 euros por hora. Y la señora, la avionalista, quería siempre 2 horas. Entonces yo sabía que yo tenía por lo menos 40 euros a la semana seguro con las 2 horas de clase de español. Y ese fue mi primer trabajo. Wow. De verdad que, bueno, reitero,
¿Cierto o falso, María Gabriela, que el día de ayer cuando comenzamos a planificar esta entrevista, Ujú. la noche de hoy, te dije que tenía la sensación de que esta entrevista iba a ser espectacular? Y, y- Ah, y no, sí, sí, y no, y reitero, el que sabe de venezolanos internacionales, el que se conecta asiduamente a la comunidad de venezolanos internacionales, sabe de que yo no interactúo con los invitados hasta este momento, porque de verdad sí, que de hecho, quiero. No lo hicimos. Salvo saludos, buenos días, bendiciones, estamos pendientes, activos, tal, ok, a tal planificando todo. hora. Exacto. Pero te digo, es increíble conocer esta historia tan entramada con tantos tropiezos, con tantas Mucho, adversidades, mucho. pero que hoy tu realidad es otra. ¿En qué Y- punto? ¿En qué punto hoy en día está María Gabriela? Si pudiéramos evaluar desde un Ujú. rango de 0 a 10, considerando el 0, esa necesidad obligatoria de tener que emigrar, y el 10, ese estado emocional óptimo y ese bienestar integral óptimo que pudiera y que es derecho, debería ser un derecho fundamental de todo ser humano. ¿En qué punto de esa escala se encuentra hoy día María Gabriela? 7, 7. 7. Te voy a explicar, porque creo que este programa no nos alcanzaría para yo poderte contar y a tu público, a tu gente, a tus seguidores, contarle la cantidad de tropiezos que se viven una vez que tú sales de tu frontera, ¿no? Ya te expliqué solamente una parte, un tercio del tercio de la mitad de todas las cosas que uno enfrenta, de todas las cosas que uno vive. Recuerda que yo solicité asilo y solicitar asilo aquí en Alemania es muy distinto a solicitar asilo, por ejemplo, en Estados Unidos y no sé cómo será en los otros lugares, pero por lo menos aquí en Alemania tú te entregas a un sistema y el sistema es el que tiene, de alguna manera, y vamos a ponerlo bien subrayado entre paréntesis, Claro, tiene adquiere como una propiedad, como una pertenencia, y tú dejas de tener la autonomía de lo que tú claro, quieres hacer. Y hasta que el gobierno no te va dando las luces verdes, tú no puedes avanzar. Aparte de ello, Alemania es un país exageradamente burocrático en donde hay cualquier cantidad de trámites para una sola cosa. Entonces, eso hace mucho más complicado porque no olvides que uno viene de una cultura que es todo lo contrario. Una cultura flexible, una cultura de gestores, una cultura de que te lo pago por debajo de la mesa y me lo consigue. Y eso claro. no funciona bajo ningún respecto aquí en Alemania. Entonces, por supuesto que fueron muchas cosas. En medio de todo ello, transcurre un proceso de asilo en el que tú todos los días te levantas con la ansiedad de saber me lo aprobarán, no me lo aprobarán. Si no me lo aprueban, ¿qué hago? Porque si te lo aprueban, maravilloso, chévere. Pero si no te lo aprueban, ¿qué haces? En mi caso, Claro, como digo yo siempre, yo no tengo ni siquiera un colchón en Venezuela donde yo pueda llegar a acostarme. Yo tuve que vender absolutamente todo y otra parte regalarla por la rapidez con la que salí. claro, Entonces yo decía, Dios mío, si no nos aprueban, ¿a dónde me voy? Indudablemente yo tengo una tía en Venezuela que es como mi mamá, que de mil amores nos recibiría, pero entiende que ya yo emigré para acá de 44 para 45 años, o sea, yo una mujer hecha y derecha, con 3 hijas en ese momento con mi mamá, yo decía, pero yo no puedo llegar y sobrecargar a mi tía, que también es una señora mayor, un gentío, ¿no? Metido en un apartamento y tal, no. Entonces, claro, todas esas cosas son, digamos, que inseguridades que vienen todos los días a tu mente, que no te dejan dormir, que no te dan tranquilidad ni paz, claro, porque, bueno, porque eres jefe de familia. En mi caso, que yo no tengo pareja, que soy madre soltera, yo soy jefe de familia hasta el día de hoy, y yo decía, bueno, Dios mío, dame la sabiduría, dame la sapiencia y despeja mis caminos de todas las cosas que puedan entorpecer y permíteme avanzar, porque esta gente que está aquí, cuando yo volteaba la cara y veía la cara de mis hijas, de mi mamá, yo decía, es que tengo que poder, porque es que ellas dependen de mí. Entonces, eso es un desafío emocional durísimo con el que vive, con el que se levanta y se acuesta cada inmigrante. Por eso lo entiendo perfectamente cada vez que alguien me escribe por privado y me dice, María Gabriela, no puedo más. Me siento que estoy frustrado, etcétera. Es que yo lo sé. Y como lo claro. sé,
es que intento ayudar. En el caso de nosotros, afortunadamente la respuesta fue positiva, seguimos, pero entonces pasó una etapa, pero comenzamos otros desafíos, que Claro, fue aprender el idioma, porque si no aprendes el idioma no avanzas, luchar contra una cultura que es indudablemente cerrada, y yo se lo decía ayer a los muchachos alemanes donde di la charla, que como todos los países, Alemania tiene sus ventajas y sus desventajas, como lo tiene Venezuela, como lo tienen todos los países, ¿no? Pero una de las cosas que más choca en la personalidad del alemán, quizás con la personalidad del latino, es que son bastante estructurados y a veces son tan estructurados que llegan a ser inflexibles. Y eso es algo que nos distancia mucho en esta cultura, ¿no? Que pega mucho. Además de todas las cosas que a lo mejor tú verás en las redes sociales, que hoy en día la gente claro. publica, que bueno, que te hace falta la música, que te hace falta la comida, que te hace falta el cariño, la solidaridad, la cercanía, el calor que tiene el venezolano, el hablar, el poder comunicarte. Yo les decía hoy en el video que les mostré en TikTok, que posteé hoy, que lamentablemente yo no pude grabar la intervención que tuve ayer, la charla, porque por un tema precisamente de la protección de datos del alemán, ellos no les gusta que tú los fotografíes ni que los grabes. Entonces, oye, hay una cantidad de cosas con las que tienes que lidiar en el día a día. Y finalmente, mira, nuestra historia pasó por muchos subes y bajas. Mi mamá muere en medio del proceso de asilo. Estuvo 2 meses y 17 días en terapia intensiva, la trasladaron hasta en helicóptero, estuvo a 1 hora de donde vivíamos, mi chama sola en la casa mientras yo estaba con mi mamá en el hospital, lo que significó que mi mamá muriera y mi hermano, que ya te conté al principio, que fue mi gran dolor dejarlo, Claro. eh, sin poder ver a mi mamá y mi mamá murió. Bueno, en fin, el trasladarnos y cambiarnos de una ciudad a otra. Para nosotros los venezolanos mudarnos es una cosa sencilla, pero aquí en Alemania mudarse implica muchísimas cosas, muchos trámites burocráticos, muchas cosas con las que tienes que cumplir y entiende que además presa de un proceso de asilo en el Sí, que no claro. tiene ciertas libertades como lo tendría cualquier otra persona que viene sin solicitar asilo, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchas cosas y luego vino la otra etapa que fue insertarse ya verdaderamente en un mercado laboral con un contrato de trabajo, porque lo de las clases de español fue, digamos, como la primera experiencia, ¿no? El primer contacto, digamos, con lo que era el mercado laboral informal. Sí, Pero ya claro. enfrentarme a un contrato de trabajo con un horario, ya que respetar, con un jefe, imagínate, yo no era empleada desde el 2004, más nunca fue empleada y volví a ser empleada aquí y bueno, fue un desafío también. Afortunadamente, hoy en día le agradezco enormemente a esa organización con la que trabajé 4 años. Comencé como recepcionista y luego terminé siendo jefa del servicio médico de ese centro de Qué bien. refugiados. Es el centro de refugiados más grande que tiene esta zona de Alemania donde yo vivo. Y allí conocí a millones de venezolanos. Yo entré a trabajar allí en el 2019 y solamente cuando yo entré había más de 500 venezolanos en ese refugio, sin contar los refugios que estaban alrededor y los que están en otras ciudades de Alemania. Y allí empecé, como te digo, como recepcionista, comencé a ver y a conocer el sistema médico, a empaparme un poquito de cómo se lleva la medicina aquí en Alemania, de cómo funciona el sistema de prevención, un montón de cosas, de papelería, de burocracia, en fin, y conocer también incluso el sistema de refugiados, porque esta vez me Claro. tocaba estar al otro lado de la moneda, ya no como asilada, como refugiada, sino ahora como trabajadora del sistema de refugiados. En ese Entonces, bueno, sentido, y disculpa ujú, que te interrumpa, pero ¿qué se siente? uf, Ponerse, o sea, tener la capacidad de estar de un lado de la historia
en el cual uno entiende lo que está pasando la otra. En este caso, dentro de este sistema, poder lidiar con personas que están pasando actualmente por lo que pasaste en algún momento dado hace un tiempo atrás. ¿Qué se siente tener esa bendición? Porque es una bendición, lo asumo así. Indudablemente. Te puedo decir que el primer día, mi primer día de trabajo, el primerito, yo entraba a las 6 de la mañana. Y recuerdo que a las 6 de la mañana, bueno, tú entras, marcas, digamos, lo que sería para nosotros en Venezuela, que marcas tarjeta, tu llegada. Y recuerdo que yo estaba sentada porque vino el personal de limpieza a limpiar la oficina donde a mí me tocaba estar. Y me voy a una sala de espera con un ventanal enorme a través del cual tú veías el patio de ese centro de refugio. Y recuerdo perfectamente que llegó el bus que se lleva a los que están en el proceso de asilo, que se lo llevan a las 6:05 máximo, se los llevan precisamente al instituto donde tú tienes que entrevistarte y defender las razones del por qué tú estás solicitando asilo en Alemania. Claro. Es una situación bien estresante, ¿no? Y recuerdo que yo estaba con una compañera y yo de repente estoy sentada así y volteo y veo el bus y te lo juro que me pasó por aquí una película completica de cuando éramos mi mamá, las gemelas y yo, porque mi hija mayor en ese momento estaba en Estados Unidos. Cuando nosotras estábamos en ese punto, que estábamos montándonos nosotras con un camión de dudas y de incertidumbres y de miedos, nos estábamos montando en ese autobús que no te dicen a dónde va, que no te dicen nada del proceso, sino que llega a un sitio y te dicen bájese. Wow. Y recordé ese momento y no pude hacer otra cosa sino llorar. Se me salieron las lágrimas y yo recuerdo que la compañera alemana me decía, ¿te pasa algo? Y yo le dije, no, simplemente que vi el bus y recordé algo. Y así comenzó el trabajo, así comenzó esa experiencia allí. Luego, fue bellísima la experiencia, fue enriquecedora desde todo punto de vista, porque allí no habían solamente, no hay, porque sigue siendo un centro de refugio enorme. No solamente hay venezolanos, hay personas de muchísimas partes del mundo, de África, Claro. de Latinoamérica, en fin. Y fue enriquecedor el darte cuenta que si tu historia te parecía difícil y te parecía dramática, solamente tenías que escuchar el 2% de las historias de personas que nos contaban es que llegué aquí caminando desde África. Desde... ¡Wow! ¿En serio? Mira, gente que llegaba, sin decirte mentira, gente que llegaba, y lo recuerdo, una familia muy particular, que llegaron mamá, papá y 2 niñitos, y llegaron con los zapatos rotos. Y les preguntamos, ¿desde dónde vienen ustedes? Ya no recuerdo desde dónde, pero era una cuestión así como le ha tocado, por ejemplo, a los venezolanos que se van caminando desde Venezuela, no sé, hasta Ecuador, una cosa así, desgarradora, dramática, gente que nos decía, recuerdo en especial un señor de Siria, que lamentablemente además tenía una enfermedad importante y estaba solito, y un día se me ocurre con un traductor árabe, le pregunto, pero es que usted no tiene otra familia, no tiene alguien que lo ayude, no tiene alguien que lo apoye, y resulta que el señor nos cuenta a través del traductor que es que en Siria, donde él estaba, había explotado una bomba y la bomba se llevó a toda la familia y él lo único que le quedó fue por su salud tratar de salir a donde lo llevaran. Y entonces un grupo de personas que también estaba saliendo de esa zona de Siria, no sé cómo a alguien se le ocurrió llegar a Alemania y él dijo, aquí me voy. Y se entregó cuando llegó a Alemania y bueno, y llegó ahí al refugio. Entonces, historias como esa, miles. Historias de venezolanos, miles. Y por otro lado, fue también difícil, por ejemplo, con la población venezolana, hacerlos entrar en carril. Eso que te decía al principio. Nosotros venimos de una cultura flexible, de una cultura de gestores, de una cultura del te pago y lo consigo. Y tratar de entrar por el carril, tratar de amoldar al venezolano que viene de esa cultura, una cultura tan rígida, tan estructurada como la cultura alemana, en ocasiones también me generó ciertos problemas y hasta el día de hoy
mira, hay gente que dice, no vale, esa doctora que estaba allí es súper antipática, o porque trataban de alguna manera de generar el mismo comportamiento que nosotros estamos acostumbrados en Venezuela, traerlo a una cultura diferente y no entender que uno es el que está llegando aquí y tú eres el que Claro, tienes que adaptarte. Tú no claro, puedes estar, claro. tú no puedes intentar o tú no puedes pensar que Alemania va a cambiar porque tú llegaste y que a los alemanes les va a gustar que de repente estés en un apartamento y tengas la música a todo volumen a las 3 de la mañana, cosa que en Venezuela a lo mejor se podía hacer. Pero aquí hay normas tan rígidas que, mira, llaman a la policía, llegan y te multan. Entonces, Eso en el mejor de los casos. en el mejor de los casos. Entonces, fue una experiencia enriquecedora, como te digo, por donde tú la veas, por las historias de gente de cualquier parte del mundo, con historias desgarradoras, mira, con situaciones que yo hoy en día digo, ¿cómo un ser humano puede aguantar lo que esta gente aguantó? Por ejemplo, las mujeres de Somalia, para darte un ejemplo muy, muy puntual. Dentro de su cultura, las mujeres de Somalia le mutilan sus genitales. Y médicamente hay diferentes grados de mutilación, que implica qué elementos anatómicos específicamente del área íntima son mutilados. O sea, Y eso está estructurado y perdón, dentro, o sea, es legal. en su cultura, sí, sí. Cuando ves a una Wow. mujer somalí, con toda seguridad debe estar mutilada. ¿En qué grado? Es lo que no se sabe y de eso nos ocupábamos nosotros en el servicio médico. O sea, yo comencé como recepcionista en el servicio médico de ese centro de refugio. Y obviamente como servicio médico, pues tú te podrás imaginar la cantidad de personas que vienen de países mucho más necesitados que Venezuela, países con carencias mucho más sustanciales que las que tiene Venezuela, países realmente críticamente pobres y en donde la gente no tiene absolutamente nada. Y bueno, nosotros recibíamos en el servicio médico eso entre muchas otras cosas y canalizábamos operaciones, bueno, consultas médicas, medicamentos, en fin. Al final, evidentemente, la época en la que yo entré, siento que fue una época muy particular en el 2019 porque fue como el boom de los venezolanos en Alemania, ¿no? Y entonces había muchos, muchos, muchos venezolanos, muchas familias, y en aquel entonces habíamos pocas personas que hablábamos español en ese centro de refugio. Entonces los poquitos que hablábamos español nos representábamos como ese punto de calor, como ese punto de lo que me ata a mi venezolanidad todavía, ¿no? Y en mi caso, que soy médico, entonces los pacientes se sentían, o todas las personas que estaban allí, sentían de alguna manera, oye, mira, este es de los nuestros. Este es de la nuestra porque es venezolana y porque es médico. Fue difícil el que entendieran que a pesar de que soy médico, no podía trabajar como médico, no los podía recetar, no podía hacer diagnósticos, sino sugerencias, etcétera. A pesar de que tuve unos compañeros nobles en ese sentido y entendieron que, aunque yo no tuviese una homologación como médico en Alemania, mi opinión siempre fue tomada en cuenta o mi sugerencia, porque allí no había médicos, la única médico que había era yo, los otros eran todos enfermeros, entonces siempre había, digamos que amablemente como esa conversación, o mira, ¿qué Claro. piensas tú? ¿Lo mandamos al hospital? ¿No lo mandamos al hospital? O muchas veces me decían, auscúltalo tú, en fin. Fue una experiencia a la que le debo hoy en día, Guillermo, muy buena parte de lo que soy hoy en día aquí en Alemania, de lo que he logrado construir y definitivamente fue también la base que me permitió hoy en día también tener el trabajo que tengo. Yo creo que yo fui profeta cuando dije que un programa no iba a bastar. Yo creo que te comentaba en privado, Sí. te comentaba en privado que aquí una vez en Venezolanos Internacionales se dio una entrevista de 2 horas. Ujú. Claro, allá en Alemania la diferencia horaria es bastante importante, pero creo que sí va a meritar una segunda entrevista, una segunda vuelta, porque tu historia no es normal.
perdón, en el buen sentido de la palabra. O sea, No, yo te yo entiendo. creo que la historia sin fin y la tuya. Ahí vamos. Exacto. Ahora, yo Mucho. quiero ya para ir cerrando esta, más que una entrevista, este compartir tan espectacular, a María Gabriela, Ujú. hoy día, ¿qué la hace feliz? La vida en sí. O sea, hoy en día yo he entendido, Guillermo, yo creo que como todo el mundo, yo he tenido mis altos y mis bajos, ¿no? Y cuando han sido bajos, vaya que han sido bajos a la roca madre. Y cuando han sido altos también a supranivel. Pero quizás la María Gabriela de antes no tenía las herramientas de crecimiento interno, de ese crecimiento personal y emocional que hoy en día lo tengo. No sé si vino con la edad, con la madurez. Yo siento que cuando uno cumple 50 años como que te reseteas, ¿no? Y como que comienza esa segunda etapa de la vida. No sé si vino con la edad, no sé si vino con el cúmulo de experiencias, no sé si es el resultado de toda la experiencia vivida que en algún momento hizo su efecto y todo lo duro, todo lo áspero, todo lo ácido que viví constituyó una fortaleza y un roble en el que hoy me he convertido. Yo siempre he sido fuerte, siempre he sido como proactiva, como dale para adelante, como te dije al principio, pero indudablemente me faltaba como esa seguridad en la fe, como esa seguridad y la certeza de que las cosas se pueden lograr. Creo que el haber emigrado, y esto lo digo de manera general para todos los emigrantes, no solamente en mi caso, yo creo que cuando emigramos y tomamos esa enorme decisión que se dice facilito, pero que no lo es, que implica muchas cosas, indudablemente eso te transforma en otra persona, te transforma en otro ser, con otras herramientas, con otra manera de pensar, con otra perspectiva de la vida. Y hoy en día, solamente el hecho de que en la mañana yo pueda despertar, cuando sé que a la hora que yo despierto, muchas familias están enterrando a un ser querido, muchas familias están recibiendo la noticia de una enfermedad maligna, mucha gente en ese momento está muriendo en un accidente de tránsito o porque un avión se cayó. Y yo puedo todavía, con el frío de Alemania, con la turbulencia de ese temperamento que tiene el alemán, con la falta de nuestra venezolanidad aquí en Alemania, con todas esas cosas que no son tan chéveres de estar en un país que no es el tuyo. Pero con todo eso, yo puedo abrir los ojos y puedo levantarme de mi cama e ir a una ducha y poner la temperatura del agua que yo quiero y que yo deseo. Y bañarme con el jabón que yo escojo cuando voy al supermercado, si lo quiero de fresa, si lo quiero de frambuesa o de cambur. Entonces, el valorar hoy en día esos pequeños detalles y entender que la vida se llena solamente de momentos, que la vida son esencias, son momentos, son emociones, hoy en día me ha dado la tranquilidad de poder decirte que sí, soy feliz. Tengo mis altos, tengo mis bajos, mi vida no es perfecta, mi vida tiene todos los huecos que puede tener tu vida o la que puede tener cualquier persona aquí. Quizás la diferencia hoy en día de la María Gabriela de hoy en día es la actitud que yo tengo frente a esos huequitos que tiene la vida, que no lo Claro, tenía antes. claro. Entonces, esa actitud es la que hoy en día me permite decirte con todas las letras del mundo y con toda la seguridad que sí, me siento muy feliz y me siento aún más feliz cuando a través de las redes sociales, que comenzó siendo un entretenimiento, puedo dar todos los días un mensaje de aliento, un mensaje de apoyo. Me llena el alma, me alimenta el alma cada vez que alguien me escribe. Llegó tu mensaje en el momento justo porque justamente hoy pensaba tirar la toalla y te escuché y me llené de coraje. Eso solamente de una persona, de una que me lo escriba, ya para mí significa mucho. Y por eso es que muchas veces, aunque yo esté cansada y aunque de momento no haya preparado nada, aunque tenga las condiciones que tenga, siempre pienso, hay alguien en cualquier parte del universo que necesita una palabrita de aliento que yo también la he necesitado. Y a veces la he Claro. tenido y a veces no. Entonces, solamente con que una
se sienta acobijada, con que solamente una persona sienta que un mensaje, que una frase o que mi experiencia personal, mi página, mis redes son orgánicas. Yo no cuento nada que no me haya pasado o que esté relacionado Claro. conmigo. Entonces, si solamente eso sirve para que el que está guindando ahí en una cuerda, como yo estuve en muchos momentos, pueda tomar la decisión de seguir adelante y decir, si esa tipa que está allí con 50 años, siendo madre soltera y con tres cargas en su espalda, con una mamá enferma que se le murió, con un hermano que se le murió, con un montón de desafíos pudo, no chica, yo puedo también. Y Wow. esa es la idea de mi página. Yo creo, María Gabriela, que cuando a mí me pidan representar gráficamente lo que es el empoderamiento femenino, el verdadero empoderamiento femenino, porque ese tema, sin ánimo de hablar mal de la cosa, se ha tergiversado mucho. Pero si a mí me Ujú. preguntase, si me dijeran graficar el empoderamiento femenino, yo voy a pasar una foto tuya. Tan bello, tan bello. Yo voy a pasar una Hay foto tuya porque muchos, definitivamente, hay o muchos sea, ejemplos. sí, no, definitivamente hay muchos ejemplos que lamentablemente lo que debe ser viral no lo es. Es Ujú. viral lo que no debería ser viral. Es decir, estamos en una sociedad que lo malo es bueno y lo bueno Y lo es bueno es malo. malo. Ujú. Entonces, en medio de ese caos, de esa anarquía que vivimos hoy día en cuanto a no tener ese norte firme, claro y preciso, que es definir qué es bueno y qué es malo, escuchar mensajes como el tuyo definitivamente marcan una gran diferencia. Por eso es que eh, yo te digo, sí, yo estaba en TikTok, de repente, hey, aguanta, me Yo, pongo a ver. mira, antes que no, y disculpa que te interrumpa, pero antes de que terminemos este programa maravilloso, yo no me puedo ir sin que tú me digas, porque eso además es un feedback para mí y para mis redes. ¿Qué fue lo que hizo que Guillermo se detuviera a escuchar un video mío y se sintiera motivado a escribirme y decirme, hola María Gabriela, mucho gusto, quiero entrevistarte? Yo te voy a decir una cosa y sonará un poco como que fantasioso, pero Ujú. no sé, yo primero el tema, segundo venezolana, porque yo soy fanático, yo voy dándole scroll a TikTok y escucho un acento venezolano, ya va, como que Este automático, ¿no? clic. Ajá, Sí, es claro. automático. También he visto que dentro de su nombre tiene la bandera de Venezuela y eso para mí es como que un anzuelo, ¿no? Pero Ujú. ¿qué fue lo que me hizo fijarme y considerarte, entre comillas, porque no soy un objeto, considerarte como persona que quería ser, que estuviera en Venezolanos Internacionales? Eso que hemos visto todos los que durante esta última hora y 17 minutos hemos estado conectados a este episodio, hemos podido percibir una calidad humana increíble, una visión muy particular. Escuchar todos y cada uno de esos videos que desde de distintos tópicos tienen casi que el mismo fin, ¿no? Y es lo que acabáis de Ujú. decir, el poder regalarle a las personas esa palabra que quizás sea el aliciente en el momento menos esperado, pero en el momento más necesitado. Porque una de las cosas que a mí me ha pasado y fue una experiencia que yo viví aquí en Venezolanos Internacionales, entrevisté a una persona, Ujú. este, bueno, por dar un ejemplo, pero ¿qué sucede? Nosotros no sabemos a quién le estamos hablando a través de la cámara. Eso es una cuestión incierta, pero lo que sí es cierto, y disculpa que me robe estos minutos de tu show, porque hoy No, por la favor. invitada de lujo soy vos, pero uno tiene que ser responsable de lo que dice, porque de repente uno puede decir algo que para bien o para mal afecta a otra persona. Correcto. Aunque no lo queramos, aunque no sea la intención, las Ujú. palabras es un arma. Así como es un arma, también puede ser un medicamento. Pero en tu Ujú. caso, ver tus videos, no le di me gustas a todos porque te afectaría la cuenta. Sabemos lo que sucede si uno le da me gusta a todos los videos, pero me provocaba darle 3 me gustas a cada video, porque de verdad es contenido de valor necesario y que debe ser viral en múltiples plataformas. Entonces, ya concretamente para responder a tu pregunta, lo que me hizo quedarme fue eso, un conjunto de cosas que dijo, no, que me hizo pensar, no, definitivamente yo quiero tener el privilegio de tener a María Gabriela Rodríguez Bello en Venezolanos Internacionales.
Eso. Tan bello, que Dios te bendiga. Y gracias Amén, por esa gracias. oportunidad tan bonita. Y de paso felicitarte Gracias. como te lo dije al principio, porque resaltar lo bueno, sobre todo en estos momentos en que el venezolano ha sido tan vejado en tantas partes del mundo, es tan importante, porque yo lo veo aquí y lo veo en cada mensaje que me escriben, que no tienes idea de la cantidad de cosas que me escriben por privado, historias de historias de historias de historias que bueno, una más dramáticas que otra y te das cuenta que hay tanta gente buena, que hay tanta gente que le está echando tantas ganas en cualquier parte del mundo donde están y no hay nadie que los resalte, que no hay nadie que diga, bueno, no es que no haya nadie, sí lo hay, tú eres uno de ellos y sé que también hay otras personas, pero digamos, tenemos que sumar como fuerzas para Claro. que todos los que estamos identificando los tesoros que hay en cada parte del mundo, hagamos como que una gran masa y sobresalte aún más, Claro. sobresalte, porque realmente se lo merecen. Hay demasiada gente luchadora en distintas partes del mundo. Así que yo te agradezco infinitamente, no solamente en nombre mío, sino en nombre de todas las personas que le estamos echando Wow. ganas en cualquier parte del mundo. Te lo agradezco con toda mi alma, Sí. que nos des una ventana, que nos des un espacio y que nos regales también tu tiempo para poder contar más que nuestra historia, uno lo que está es desnudando su alma para que el que está en este cuadradito, como siempre yo digo, y que está necesitando una manito, se agarre de cualquiera de las experiencias de quienes estamos por allí para que siga adelante y entienda que a pesar de las circunstancias se puede. Así que muchísimas gracias de verdad. No, gracias, María Gabriela. Gracias por aceptar la invitación de este perfecto desconocido que hoy en día, después de haber escuchado toda tu historia, te admira y te respeta más. Y yo Gracias. creo que, bueno, Ya no somos tan desconocidos. ¿perdón? Ya no somos tan desconocidos. Ah, no, Después de no, una hora y unos minutos ya no somos tan desconocidos. 1 hora 21 minutos. Casi que estamos fuera del rango de las entrevistas más largas de venezolanos Exactamente. internacionales. Exactamente. María Gabriela, tus palabras finales para esta comunidad y para este mundo que necesita más a María Gabriela Rodríguez Bello. Amén. Papá Dios, el que cree en Dios, yo siempre digo en mis redes, el que cree en Dios, el que cree en la vida, pero definitivamente hay que aferrarse a algo. En mi caso muy particular, Dios es el centro y motor de mi vida. Y sin ser fanática, sin estar todos los días en una iglesia dándome golpes de pecho, simplemente he aprendido que la comunicación espiritual es necesaria y es fundamental en la vida de todo ser humano. Y segundo, cree en ti. Mientras nosotros no identifiquemos que dentro de nosotros hay un potencial único y exclusivo de cada quien, probablemente el avance que tú quieres en tu vida se va a ver intervenido, tropezado por esas creencias que aún nos limitan. El día que cada quien se pare frente al espejo y se dé esa palmada de aliento y se diga a sí mismo, claro que puede. Y puedes porque el poder lo tienes tú, porque a donde quieres llegar simplemente tienes es que fijar tus emociones y tu vista y preguntarte únicamente, ¿en quién me tengo yo que transformar para ser lo que yo quiero ser? Y en esa única pregunta está la respuesta de todo lo que te lleva al éxito. Así que fe y creer en ti mismo, confianza en ti mismo. Bueno, señores, no hay mejor manera, no hay mejores palabras para poder despedir este episodio de Venezolanos Internacionales. María Gabriela, gracias. Gracias no solamente por ser esa venezolana que deja en alto nuestra venezolanidad, sino que como valor agregado, y creo que esa es la corona de todo, es el hecho de que estáis demostrando ser esa mujer, la referencia de esa mujer venezolana, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, que a pesar de las adversidades, se está reinventando cada vez y convirtiéndose en la mejor versión de sí misma. Quiero Amén. darte las gracias entonces por compartir tu historia y quizás, no sé cuántas veces lo habréis hecho en otros directos, en otras entrevistas, pero gracias por darnos el beneficio, el privilegio de conocer la historia de María Gabriela Bello, que de por sí, Rodríguez Bello, que de por sí son apellidos de próceres venezolanos, es decir, que Claro que vos sí, sois muy de la feliz estirpe, también. la propia estirpe venezolana, pues.
Exactamente. Entonces, bueno, gracias, María Gabriela, por esta No, oportunidad. gracias a ti. Gracias a ti y saludos a todos tus seguidores. Que Dios los bendiga y échenle para adelante, que sí se puede. Así es. Bueno, familia de venezolanos internacionales, gracias por el beneficio y el privilegio de su atención. Gracias por regalarnos esta hora y casi hora y media de transmisión a lo que es de venezolanos internacionales. Bueno, queremos entonces despedir con un fuerte aplauso a María Gabriela. Gracias de nuevo, gracias por regalarnos este tiempo. Y a ustedes, familia de venezolanos internacionales, no me queda más que invitarles a estar el día de mañana a partir de las 8 de la noche nuevamente en Venezolanos Internacionales, donde más historias podamos contar acerca de hombres y mujeres venezolanos y venezolanas que están echándole ese camión de ganas, dejando en alto lo que somos como venezolanos. Sin más que decirles, recuerden siempre, los buenos somos más. Nos vemos mañana. Bendiciones para ustedes. Reverse Inc., tu barbería y tatú estudio. Víctor Service, especialistas en electricidad y plomería. Yesas Nails, el centro estético para el cuidado de tus manos. PIG Vidrios Automotrices, distribución e instalación de toda clase de vidrios para tu vehículo. Vinilos Real Publicidad, vinilos decorativos, grabs o rotulación vehicular. Mima Repostería, que ricura. Todos ellos hacen posible venezolanos internacionales, la otra cara de la migración venezolana.